siempre se jacta de que no tuvo una infancia entretenida. Que, por ejemplo, en mi caso fue en el sur, precisamente. Imagínense ustedes, jugar con tierra, con barro, básicamente. Lluvia durante 8 meses. Usar, no sé, imagínense, la parca de la hermana usada, embarrada, pero hasta las orejas, jugando a la pinta, jugando a la escondida. Pero completamente opuesto es vivir en el norte, con paisajes completamente distintos, completamente diferentes. ¿Cómo habrá sido? ¿O cuántos de ustedes se han jactado de que corren, por ejemplo, en las maratones, cuando con suerte corren 2K? No se me hagan los vivos. Cuando corran 21K, por lo menos, ahí recién hablamos. Algo que yo, por supuesto, jamás haría, porque solo he corrido 10. Y mucho menos, probablemente. Pero ¿cómo será cuando toda la vida ha hablado de una sola cosa? El fútbol. No solo porque es tu pasión, sino que porque está escrito y básicamente fue tu destino. O sea, con un papá de té, ¿qué más destino que ese? La historia que conoceremos a continuación es realmente sorprendente y muy futbolera por lo demás. Y le damos la bienvenida, por cierto, a Zona de Estrellas, a Gustavo Huerta. Bienvenidos a Zona de Estrellas, bienvenido Gustavo Huerta. Muchas gracias, ¿Cómo Vale. estás? Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por esta invitación. Pero por supuesto, eres Está una lindo el estrella lugar, ¿ah? Este es mi Precioso. living. Por favor, asiento, Gustavo. Esto empieza bien, nunca me habían tratado tan bien. ¿En serio? Ya desde el Imagínate inicio. si tenemos hasta audiencia. Por eso lo veo. Gustavo, quiero que vayamos a nuestro DeLorean, vayamos Ya. al fondo, vayamos a tu infancia, vayamos al norte. Oh, ¿Cómo fue tu infancia? lo mejor. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos recuerdos tan ricos? Viví en un campamento minero en El Salvador, en pleno desierto de Atacama. Wow. En aquella oportunidad, década del 80, llegué el año 83 con una cantidad de habitantes de cerca de 17.000 personas, 16.000 personas. Hoy tiene 7.000, con suerte. Wow. Mucha vida de barrio. Mucha vida, ¿Qué es esa vida de barrio? Sencilla, mucha interacción y relación con el vecino. Perfecto. Cuando esto de la broma de vas a pedir una taza de azúcar al vecino, Sí. una taza, era tal cual. Allá se daba. Yo no tengo noción, recuerdos de, por ejemplo, tú cerrar la puerta de tu casa y dejarla con un pestillo, con un seguro, nada. Solamente cuando ibas a dormir. Wow. Había casas que incluso ni siquiera en la noche lo dejaban así. Era todo muy seguro, todo muy tranquilo. Era una infancia muy linda, donde íbamos a jugar al cerro, donde jugábamos todo el día fútbol. Ese es mi punto. Donde iba al estadio, mi papá me llevaba todos los días a un camarín de fútbol. Entonces toda esa vivencia para mí fue muy enriquecedora. Bueno, el 80-90% de la población son los mineros. Por cierto. Mi padre y mi madre siempre me enseñaron eso, a admirar de alguna manera esa labor, esa profesión, porque en la cuadra donde vivíamos nosotros todos eran mineros, digamos. Entonces mi papá, que era futbolista, era dentro de lo extraño de esa cuadra, pero al final éramos todos uno solo y por eso lo pasábamos muy, muy bien. Ahora, de alguna forma, el destino escribió tu vida, porque tú naciste en una cuna del fútbol. Exacto. Y desarrollaste también tu vida desde ese punto de vista. ¿Cómo fue crecer de repente con ese contraste, siendo casi el término excluido de tu barrio probablemente, rodeado Claro. de mineros, el futbolista? Es distinto, es diferente, es otra cultura, ¿verdad? Sí, bueno, tiene que ver con que, a ver, no es normal, digamos, para todos los niños estar todos los días en un camarín de fútbol con jugadores que en ese tiempo eran muy buenos jugadores. Para mí era algo muy normal. De hecho, todos se rían. Yo cuento la historia, yo les decía tíos a todos ellos. Y eran como, no, el tío tanto. Y entonces, claro. no, pero es que está el futbolista. Y, el tío, decía yo, como que... O sea, piensa que... Como para ellos era algo demasiado maravilloso, para mí igual, pero para mí, como tenía esa relación el día a día, quizás no lo lograba asimilar. Claro. Pero efectivamente que se da algo
con una connotación especial, sobre todo en un campamento, en un lugar muy pequeño, donde eras más conocido porque Claro. eras el hijo de... No, y no solo Pero eso. eso no fue algo como un obstáculo. La verdad que en ese sentido ni siquiera fue algo negativo ni positivo. Claro. Era quizás más o menos normal dentro de eso. Ahora también tu papá tomó decisiones y de repente con situaciones y situaciones como, por ejemplo, dónde vivir, que fueron súper extremas porque de alguna forma él quiso inculcar tanto a su familia este mundo del Exacto. fútbol que incluso dejó otras comodidades para quedarse donde estaban. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo, bueno, El Salvador era muy marcado con respecto a los cargos que tenía la gente que vivía Por ahí. cierto. Entonces, los ejecutivos, los médicos vivían en un sector del Salvador, ahora todo es muy pequeño, pero vivían en un sector. Dentro de ese sector habían casas que estaban habilitadas para los futbolistas de Cobresal. Entonces, cuando mi papá llega a El Salvador, en un primer momento le dan una casa que era donde estaban los mineros, pero le dijeron el próximo año te damos una casa en el otro sector. Que eso Era implicaba también incluso ir a otra escuela. ¿Ah? Wow. En El Salvador en ese tiempo existían 2 escuelas, un liceo, no habían colegio ni nada, todo era de Codelco. Una escuela para ese sector y otra escuela para los hijos de los mineros. Y escuela nada, uno del cuando llegó el siguiente año, mi papá le ofrecieron otra casa y dijo, Obvio. yo no me cambio, me quedo acá, estamos felices con mi familia. Mi mamá en ese sentido se la jugó también porque ella Sí, quería por supuesto. quedarse ahí viviendo, tampoco Wow. quería cambiarse de casa. El otro lado eran casas más lindas, en fin. Pero nada, seguimos ahí, me tocó a mí la escuela 1, éramos un curso de 45 alumnos, mixto, y una generación en esa época era de la A hasta la I. Imagínate, Hasta la I. Wow. ¿En qué imagínate curso la estabas tú? cantidad Pero de es que alumnos que había en esa duda, escuela. porque normalmente los del A eran los Mateos, los del B no tantito, Pero- los del C eran como los medio desordenados, los del D ya eran un desastre. Acá Yo estuve en el C y en el D. Ya, acá estaba mezclado. Ah, ya, perfecto. Acá mezclado. Pero de hecho, yo el último curso que estuve allá, que fue en séptimo básico, era de la A hasta la I, digamos. Era, bueno, muchos cursos, todos con esa cantidad de alumnos, 45 alumnos. Era una escuela, la verdad, bien rica en la relación que contaba Claro. anteriormente. ¿Cómo eran tus pero- recreos? Era jugar fútbol todo el día. No, ¿Cuánto era duraban los impresionante. recreos? Como 15 minutos. Y ahí, vamos, pichanga Sí, corta. con todo, pero la verdad que por eso para mí fue muy enriquecedor en el sentido de que todos éramos iguales. Yo tenía como unos 5 compañeros repitentes. Ujú. Dentro de eso eran 2, 3 que llevaban 3 años repitentes. Y nada, éramos todos Obvio, igual, ¿no? amigos Entonces, exacto. Y como que no miraba en menos a otro o de otra mirada así tan imponente a otros, en fin. Entonces, en ese sentido yo creo que eso también te ayuda, digamos, Por el supuesto. crecimiento. ¿Y tu desempeño en el colegio cómo era? Muy bueno. ¿En serio, Mateo? Sí. ¿Eres el Mateo? Te sentabas ahí adelante. No, me Ya. sentaban atrás para ordenar al resto. No era un santo, porque yo, la verdad es que, a ver, de verdad, yo jugaba. Pero eras el Yo factor- pensaba todo el día en el fútbol, pero mi papá y mi mamá eran los dos así como, estudia. Mi peor promedio de notas fue un 6,7 en séptimo básico. Y después ya cuando, bueno, me cambié de colegio y ya enseñanza media, no fue tan bueno, pero siempre fue del 6 para arriba, digamos. En circunstancias que además yo entrenaba todos los días. O sea, Ay, por eso encima, me... tú también jugabas a la pelota. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es distinto la pichanga, Sí. es distinto el baby, ¿verdad? Exacto. A realmente jugar. Sí, po. ¿Cómo fue esa diferencia? Todos, lo de tu equipo, su único anhelo es ser futbolista profesional. Wow. Lo viví eso en Ovalle y lo viví también en La Serena. En esos 2 equipos, a ver, yo estuve 17 años de mi vida pensando que la vida giraba en torno a una pelota de fútbol, ¿ya? A pesar de que me iba bien en los estudios, pero yo era como para dejar tranquilo en mi casa de que me iba bien los estudios, por eso yo estudiaba, Déjenme en me paz. tenía que ir bien, porque si yo bajaba las notas, no me cortaban la salida ni la mesada, me cortaban el fútbol. Tenía Entonces, mesada. o sea, no era una mesada, pero era Ya, así es que como... yo una vez traté de tener mesada. Ya, no era Fue una horrible. mesada, pero me refiero que Te el dinero digamos, que ayudaban, por pasaba, supuesto. tus papás, en fin, para comprar o para salir. Yo en ese tiempo estaba en Ovalle, ya salía a discoteca, ¿A qué edad Tenía- empezaste a salir a la discoteca? como a los 15 años. Perfecto. Entonces, pero si yo bajaba las notas, yo podía seguir saliendo. Ir a bailar y todo, pero Obvio. el fútbol no. Entonces,
sabía que Perfecto. lo que más me dolía era eso, sabían mis padres. Exacto. Y fue, claro, yo lo único que quería ser futbolista profesional y en un momento ya, en cuarto medio, tuve una conversación con mi padre. Es que cuarto medio es una época súper complicada. Tercero, cuarto medio es una época media Claro. complicada para el estudiante. Tiene que decidir qué quiere hacer el resto de su vida. Exacto. Y tú además venías de una familia, un papá futbolista DT. ¿De alguna forma te pesó ser el hijo de? No, De ninguna no forma. tanto, no. ¿Y cómo fue esa conversación en cuarto medio? Que fue, ¿qué hago? ¿Ah? Y mi padre, gracias a Dios, gracias a él, que me da un consejo, él siempre fue muy abierto, a él no era, desde muy niño, haz lo que quieras. Haz lo que te haga feliz. Y él me dijo, mira, yo te veo a ti jugando fútbol en primera B, sí, de acuerdo al rendimiento que yo tenía. Por cierto. Ahora yo me ven jugar y soy horrible. Pero Fue súper frío entonces, porque Sí. cualquier papá o cualquier mamá en ese caso podría haber dicho, vas a ser el próximo Iván Zamorano. claro, no, me dice, mira, vas a jugar en primera B, yo creo que tranquilamente. En primera división, quizás en algunos clubes, pero en esos clubes donde te pagan poco plata, si es que te pagan, estás con 3 meses de sueldo de impago, y yo te recomiendo que estudies. Wow. ¿Te aterrizó? Sí. Y ahí dije, voy a estudiar. Y eso fue justo a mitad de año de cuarto medio. Y ahí el último Pero así como semestre... entre agosto, septiembre y tú como... Y el último semestre yo dejé de jugar para prepararme a la prueba y dije, ya voy a estudiar. ¿Qué estudio? Y ahí decidí estudiar periodismo. ¿Siempre estuviste seguro? No, o sea, en ese momento, en mi colegio lo único que querían que estudiara Derecho. ¿Por qué? Porque me decía que me iba bien, era el área humanista, que me iba bien, que obviamente en el sentido de que, oye, vaya a ganar más plata en eso. Obvio. Pero en mi casa no me presionaban por ningún lado. Entonces dije, no, si no me gusta eso. Y voy a estudiar periodismo para desarrollarme en el ámbito deportivo. Perfecto. ¿Qué te dijeron tu familia cuando dijiste, lo descubrí, voy a estudiar y espero? Sí. No, es como que fue de verdad que no siento algo como que a ellos le haya dicho, oh, menos mal, iba a dejar. No, fue como, perfecto, es tu decisión. Lo que pasa es que fue de muy niño eso, porque yo estando en El Salvador, justo el último año que mis papás viven en El Salvador, yo me fui. Y me fui, así como me fui de la casa, Obvio. pero me fui a los 12 años. Y eso fue justo cumpliendo 13 años. Y Súper fue una chico. conversación que tuvimos los tres, digamos. Súper chico. Sí. O sea, ¿Y se tomó yo- esta decisión como familia? Sí. ¿Y quién súper fue? heavy. ¿Tú te Lo que pasa es que motivaste? mi papá ya estaba en su retiro como futbolista. Sí. Y no sabía cuánto tiempo más iba a estar en El Salvador. Entonces se proyectaba quizás 1 año, 2 años Sí. más. Y eso implicaba ya estar en enseñanza media. Por Y cierto. yo decía, puta, yo como que quiero irme, porque pasaba con algunos compañeros del Salvador que en enseñanza media se iban a La Serena, Exacto. se iban a Ovalle, se iban a Copiapó. Yo tenía familia en Ovalle, yo nací en Ovalle, mis abuelos, tíos estaban allá. Entonces yo en un momento dije, quizás en primero medio me debería ir a Ovalle. Y en uno de esos viajes de vacaciones a Ovalle, dije, ¿sabes qué? En primero medio va a ser muy difícil. Quizás me cueste mucho. Y me presioné, Solo. solo. Y un día llegué y hablé con mis papás, ¿saben qué? Yo creo que me tengo que ir antes. Espérate, esto es un pequeño Gustavo de 12. Sí, Papás, necesito hablar con ustedes. exacto. Me quiero ir a Ovalle. ¿Qué te dicen? Exactamente. Bueno, tuvieron abierto ellos como la conversación, en ningún momento yo recuerdo que, no, por ningún motivo. Es que En ningún- me da en la ningún impresión que momento. tenías como muy bien pensado el argumento. Sí, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo necesito irme ahora porque en primero medio yo no voy a estar acá. Es probable que ustedes no estén acá. Y ustedes quieren que yo estudie, ¿cierto? En ese sentido, tener un mayor desarrollo Es que personal en otra ciudad. Imagínate que en El Salvador tan chico, habían 3, 4 taxis en ese Obvio. tiempo. O sea, para mí tomar una micro, hacer esto, era una novedad. por cierto. ¿Ya? Entonces, en un momento era la posibilidad de irme a Ovalle. Y ahí, una hermana de mi madre, una tía, dice, no, pero ¿por qué no se viene a La Serena? Ella era dueña de casa. Imagínate, yo muy joven, en Ovalle mis abuelos comerciantes, no estaban todo el día en la casa. Y ahí decidimos, yo con casi antes de cumplir 13 años me fui a vivir a La Serena. A La Serena. Y Y La eso- Serena es grande. Era para Es mí enorme. ahora, totalmente. Y eso me ayudó mucho.
Porque en ese instante mi mamá me dice, ok, te vas. Yo tuve que viajar en bus a Es los que 12 años a darle una prueba a un colegio para ver si quedaba. No fue tampoco tan fácil. Es que lo encuentro genial. Y una vez que ya quedé, mi padre me dice, ok, te vas a ir donde tu tía, pero tú tienes que hacerte responsable desde ahora. Tú vas a manejar la plata. Tú te vas a administrar, Tú básicamente. vas a pagar el colegio. Y él me mandaba, me acuerdo, me dejaba un cheque como lo enviaba, un sobre. En ese tiempo, claro, no existía compra. Claro, ni todas claro, esas ni cosas. menos una transferencia bancaria, Claro. mucho más difícil. Podía hacer un giro, pero finalmente me mandaba un cheque mensual. Y yo iba al banco, lo cobraba con 13 años. Mirando Y- para subiéndote arriba de una cajita con tus tarros. Tenía dos compañeros de curso, en ese tiempo en La Serena, que me pedían que acompañar, me decían, queremos acompañarte. Para Porque saber qué está- se sentían como grandes haciendo la fila en el banco. Máximo. Y cobraba la nota en el banco, me iba a la casa, pescaba un cuaderno y sacaba las cuentas. Ya, el colegio cuesta tanto, listo. Locomoción sacaba el cálculo incluso cuántos días me podía quedar dormido en el mes. 13. ¿Qué? Sí, porque tomar micro me tenía que levantar más temprano. Obvio. Si me quedaba dormido, pasaba la micro y tomaba un colectivo. Y el colectivo es más caro que la micro. Mentira. Entonces sacaba cálculo y decía, Todo ¿cuánto me puede...? dependiendo de cuánto ibas a dormir en la mañana, básicamente. Exacto. Siempre fuiste así como un viejo chico. No, pero ahí... Hiciste el clic. Exacto, y eso me ayudó, insisto, porque yo era un poco más introvertido, pero ahí ya tuve que desarrollar un poco más la personalidad. Por necesidad. Sin duda. Y eso me ayudó a tener un orden también en ese aspecto económico, de tener ya una madurez, de tener una responsabilidad. Porque Viriano llegaba y me decía, ¿tienes prueba? No, yo tenía que ver. ¿Cómo solo. ves hoy día a un chico de 13 años en esa situación? No sé, yo a mi hija no lo haría, pero... ¿No le darías permiso? Bueno, no sé, uno pensándolo ahora, pero uno dice a los 12 años yo veo de repente a alguien que no, y yo no me consideraba tan chico en ese tiempo. Pero, insisto, yo creo que son momentos que me ayudaron a un desarrollo de una personalidad y también posteriormente ya después para llegar a Santiago, Por venirme a cierto. estudiar, para tomar esas decisiones, por ejemplo, en su momento, decir ya voy a estudiar y voy a estudiar esto, y Claro. no tener esa presión. De ser responsable, yo creo, con lo de uno. Después llegando a vivir solo acá, tampoco tú tienes a alguien que te diga, oye, estudiaste cierto. o tienes que llegar a la universidad y salir a carretear y me levantaba igual temprano. Ahora, yo desde mis trenzas y mi mochila llena de sueños y esperanzas, desde Ya. el sur, también llegué a Santiago con esa mochila. Y no es fácil. ¿Cómo fue para ti? Porque además tú estudiaste acá. Exacto. Entonces llegaste como, ok, veamos, llegaste de un lugar tan pequeño a una gran ciudad que es La Serena, que además tiene también su vida universitaria, hoy día, por cierto, pero te fuiste a la capital. Claro. ¿Cómo fue ese cambio? Fue drástico, pero no me afectó, creo, por lo que ya había vivido antes. O sea, a los 13 años. Sacar las cuentas para ver si Y- podía quedarte dormido, claro. francamente. Llegué a una pensión, ¿Ya? ahí en el centro, en Almirante La Torre, Ya, perfecto. con Sacié. La Plenísimo centro. La idea era buscar algo cerca de la universidad, Por cierto. porque no conocía mucho Santiago para los traslados. Que sea, claro, puedas caminar. Me iba ¿no? caminando, quedaba a 3 cuadras de la universidad. Era una buena pensión dentro de lo que mi papá podía pagar, pero igual me moría de pena. ¿En serio? Sí. ¿Echabas de menos a tu familia? No, que yo nunca fui a echar de menos, imagínate, a esa edad. Por eso. Yo cuando vi, durante ese año, mis padres los vi como 3, 4 veces en el año. Y cada vez que me despedía me lloraba. Y me iba en el bus llorando, pero lloraba media hora y se me pasaba y era como que... El perfecto desahogo. Nada, y después nada, y yo decía, pucha, quiero estar... Nada, absolutamente nada. A pesar de haber vivido en algún momento situaciones así como bien... No dramáticas, pero bien como para llorar. ¿Sí? Pero como durante la universidad. No en el colegio, cuando estaba ahí solo. Pero porque te faltaban contenciones, de repente, propias de la edad. No, recuerdo un momento, un viernes que jugábamos fútbol en la tarde ¿Ya? en el colegio y después bajábamos varios compañeros a tomar la micro para irnos a nuestras casas. Y yo estaba muerto de hambre. Y en la casa justo la tía iba a salir, no sé, pero... Y estábamos en el paradero y había un restaurante arriba de un supermercado en pleno centro de La Serena, todavía me acuerdo. Y veía a la gente comiendo y me dio un hambre. Oh, Y yo, como era súper responsable en que yo no podía llamar a mi papá para decirle me falta plata, obvio. era lo que yo me imponía, digamos. Y empiezo, como medio escondido, a ver si tenía plata para comer, digamos. Si es que te No es alcanzaba. que estaba muerto de hambre, no, pero si me alcanzaba como para ir y Porque era pedirme- tu presupuesto era un- semanal y Exacto. era súper cuadrado, entonces si saco plata de mañana Exacto. probablemente no voy a tener lo Claro. que quiero. Claro. Y tenía, pero para mí.
no como para invitar a mis compañeros. Entonces como que todos empezaron, no, ya, y se iba uno en la micro, y justo quedamos dos, y él sube a la micro, y yo me bajo, y le digo, ¿sabes qué? Me olvidé, tengo que comprar algo. Y me dice, no, pero te acompaño, no, 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 dale. Y la micro partió, y fui, y fue la primera vez que me senté y comí solo. Y me acuerdo de haber visto, bueno, la mayoría era gente con sus hijos, nadie de 13 años estaba comiendo solo. Fue el único momento en que me dio pena. Pero no hice mayor drama de eso, de verdad. No, pero me dio, es como el momento que recuerdo. O sea, te acuerdas súper bien, sobre todo porque de alguna forma hiciste calzar todo para poder lograr ese objetivo, que no fuera problema para el día siguiente por lo estructurado que eres, ¿verdad? Bueno, y después en la mención hubo algunas situaciones, claro, yo al principio no tenía amigos porque estaba recién en la universidad, no conociendo, me acuerdo, tengo una costumbre de mi padre de leer los diarios y ver las noticias. Obvio. Ver las noticias y... Sagrado. Entonces yo veía las noticias y después de las noticias me iba a una placita que está ahí en Almirante La Torre y me sentaba a comprar una bebida y me sentaba solo. 1 hora. ¡Wow! Y después volví a la pensión. Pero nada, ahí estuve un par de meses y después ya me fui con un amigo a vivir solo en un departamento. Well done. Y yo creo que tenemos que pasar, vamos a hacer varios saltos en esta entrevista, pero yo sé que a ti te ha tocado harto viajar y de hecho lo estuvimos comentando fuera de cámara. Y uno de los lugares que conociste para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue precisamente Camden Town. Uy, qué lindo. ¿Qué recuerdas de ahí? Bueno, un lugar muy turístico, por cierto, multicultural. Es como estar también dentro de lugares turísticos a nivel mundial, no sé, en la Quinta Avenida, en Times Square cuando uno está en Nueva York, como que dentro de otras características, algo acá más de la cultura londinense. Y además con los Juegos Olímpicos, que fue en Londres 2012, como bien dice. Pasear por los mercados, encontrar cosas que uno dice, bueno... Exacto. Eso de verdad que como que fue bien atractivo y también se dio algo bien particular. Yo no soy tan fanático de la música y nada, pero justo estuve en el día en que se cumplió 1 año de la muerte de Amy Winehouse. ¿Estuviste ahí? Sí, wow. Sí. Y estaban los fanáticos afuera. No recuerdo si fue 1 año o 2 años después de su muerte. Y ahí como que me metí un poco en su historia y fue fuerte, digamos. Todo por cierto. ¿Qué fue lo que más de esta historia que conociste de Amy Winehouse, más allá de que haya un documental, qué es lo que más te impactó de ella? De cómo en algún momento, no sé si la fama finalmente, cómo ella podía llevarlo o no, puede llevar a una persona tan joven, cumplir su sueño, pero así al otro día ya no importarle absolutamente nada. No sentir como las ganas de seguir viviendo, en fin, como que claro, de haber cumplido algo o de no tener plena felicidad, exacto, en fin, no sé, es como algo que bien fuerte dentro de todo eso como para que haya llegado finalmente a... Siguiendo una analogía con Amy Winehouse, ¿qué futbolista crees tú, o qué deportista en este caso, puede cumplir con ese perfil de esa frustración de poder llegar a esta felicidad plena? Yo no sé si un nombre, como decirte, no, determinado deportista ha vivido lo mismo, pero sí pasa muchas veces en que hay futbolistas que se caen, u otros deportistas, pero más relacionado al fútbol, sí, que es la historia que uno conoce, porque son, en su mayoría, son personas de mucho esfuerzo, el sacrificio, que los conocen en el barrio, pero son conocidos ahí, pero exacto, de la noche a la mañana, el cambio es muy brusco. Es prácticamente de un día a otro en que ellos pasan a ser conocidos a nivel nacional, a nivel internacional, y lo peor, digamos, dentro de ese ámbito es que llegan y les dicen, compadre, usted vale millones de dólares. Y para empezar, tome 1 millón para su bolsillo. Y eso a los 18, 19 años cambia el switch a cualquiera. Entonces, yo en ese sentido, cuando acá en nuestro país dicen, no, el futbolista chileno indisciplinado, que es curado, que es bueno para el carrete, en fin. Yo digo, ojo, que dentro del fútbol chileno son miles los futbolistas. Los que están en primera división y en exacto, primera B son miles. ¿Cuántos de esos miles son los carreteros, son los indisciplinados? Son muy pocos, el porcentaje es menor. Por cierto. Y ahora yo pregunto, cuando estoy en asado con los amigos, y dice, uno en la época de la universidad era súper también de repente indisciplinado, salía a carretear, no llegaba ahí a dar una prueba. Te echaba ramos, en fin. Entonces a cada uno le está pidiendo una madurez y un sentido de responsabilidad a personas de 18 y 19 años, con un tema económico
muy potente Muy contrastante. y que además la mayoría, no todos, la mayoría, no tiene un pilar fuerte de madurez, de criterio, de educación, como para que alguien le diga. Que lo puedan orientar. Con tema de valores, de criterio, ustedes esto muchas veces no tienen alguien que los aterrice, porque dentro de su misma familia están esperando que esa persona, ese futbolista de 18, 19 años, sea el futuro de la familia. Entonces, al final es más difícil. Entonces, hay algunos que han sufrido ese tipo de cosas, en fin, pero otros no, y lo han aprovechado y logran ganar, y me parece bien que ganen la plata que se merecen, lo que valen y que puedan invertir. Eso es lo... Ahora, con toda esta realidad que tú nos estás relatando sobre el mundo del fútbol, que es así en Chile, en Brasil, es así en Argentina y en Europa también, ¿qué es lo más duro que te ha tocado ver del mundo del fútbol? Cuando en alguna oportunidad viste algunos futbolistas que en tu niñez, en tu infancia, cuando uno era un pasapelota y los veías detrás del arco, y los veías así como grandes figuras, y claro, después caen en alcoholismo, drogadicción, y no lo ves bien físicamente ni mentalmente. Una vez me pasó. ¿Y viste a alguien así, exactamente sí, fue así? un futbolista, yo estaba trabajando en el Zoom Deportivo, y nos había llegado el dato de que había un ex futbolista ya retirado, claramente, que vivía ahí y estaba en su población y estaba súper mal. Y me acuerdo que estuve como 2 horas dentro de un auto esperando si es que salía de supuestamente de la casa donde él se supone que vivía. Donde se había reporteado que estaba. Y lo vi. Y caminaba muy mal, lo vi muy mal. ¿Cómo acabado? Sí, súper. Me acerqué a él. En un momento fue un rechazo. Yo iba sin cámara en un primer momento. Y después, no sé cómo me vio, pero a mí me dio mucha tristeza, mucha pena verlo así. Y me invitó a su casa. Y entré y nos pusimos a conversar. Y llegó su madre, vivía la mamá que lo estaba cuidando. Y la mamá se puso a llorar, me dijo que por favor lo respetara, que no lo entrevistara, me conoció, en fin. Y lo respeté. Respeté lo que me pidió su mamá. Y él conversó conmigo y me acuerdo en esa oportunidad que dijo no, que él iba a salir de esto, en fin. Y después salió. Salió esto. Pero ahí me acuerdo que eso me marcó mucho, sí. ¿Qué es lo que puede pasar en lo que estábamos hablando anteriormente? Por cierto. Ahora hay algo que también causó mucho shock, por cierto, en el mundo del fútbol, en el mundo del periodismo también, y fue en el periodismo deportivo y que está muy relacionado con tu libro. Historia de una farsa. ¿Cómo fue el reporteo de ese libro? ¿Cómo fue cuando tú dijiste, esto debe transformarse en un libro? Fue bien extraño. ¿Por qué? Porque no fue una idea mía. Fue la propuesta que me hizo un colega. Se me acercó ya cuando Jadwe había arrancado del país. Cuando todo esto ya había explotado, sí, ¿verdad? que él arranca en noviembre y esto fue a fines de noviembre o en diciembre, por ahí, que él se me acerca y me dice, oye, tú sabes mucho de esto, porque a mí me tocó en el Zoom Deportivo hacer un reportaje de denuncia sobre las irregularidades que Jadwe y compañía habían cometido en sus respectivos clubes, cuando recién asumieron la NFP. Estoy hablando de 4 años antes. Esto fue a fines del año 2010. Que empezó mi reporteo, y los reportajes se emitieron en febrero del 2011. ¿Ya? Y esto estamos hablando de fines del 2015. Wow. Entonces, él me dice, tú sabes mucho de esto, en fin, y yo le digo... ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, o sea, lo que pasa es que los reportajes se emitieron en el Zoom, y yo seguí con las críticas y la denuncia, pero el libro fue esta propuesta que fue cuando Jadwe siguió con todo su periodo como presidente de la NFP. Fue cuando él después arranca, y 2 semanas después que él arranca se acerca a este periodista y me dice, oye, podríamos escribir un libro. Perfecto. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo. Estoy full con pega. Y dice, no, yo tengo tiempo. Y él hizo el contacto incluso con la editorial. Pero finalmente él no pudo. Y estuvo como un poquito menos de un mes. Y en ese periodo yo estaba embalado. Cosa que de verdad nunca me propuse, nunca pensé en escribir un libro. No se me ocurrió. No, fue una oportunidad que estaba interesado, no conocía de ese ámbito tampoco. Pero después ya sentado escribiendo me embalé. Aparecieron desde que empezaste, de que ya te embalaste, ¿aparecieron más cosas, sin más duda, detalles? Sí, por ejemplo, lo del libro yo creo que un 50% es conocido. Fueron denuncias que yo hice en su oportunidad en el mismo Zoom Deportivo o en los comentarios que yo tenía en Televisión Nacional.
pasaban colados, digamos. ¿Pero qué no había pasó? mucha ¿Por qué repercusión. pasaban Porque Sí, eran denuncias sí, serias. no, sin duda, Jadwe era un tipo, a ver, que lo pusieron 3 grandes empresarios de nuestro país, ligados a Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Ellos fueron los que urdieron, tramaron todo esto un año antes para sacar a Harold McNichols, porque les convenía, por un tema de poder y por un tema económico también. Y una vez que pone a Jadwe ahí, el tipo se empodera, se mantiene y le era muy útil a todos. Y cuando me refiero a todos, eso involucra también al periodismo. O sea, era un tipo el que le era muy útil a los dirigentes porque les pasaba plata de manera irregular, con cantidades y en tiempos en los que por reglamento no se podía, pero a nadie le importaba. Se ganó al presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, se ganó al presidente del Colegio de Entrenadores y se ganó también al periodismo. Entonces, éramos pocos, digamos, los que estábamos en la otra trinchera, y eso quizás no tenía tanta repercusión. ¿Y con qué se ganaba un periodista? Porque yo creo que en esta área es lo más difícil, porque es el periodista el que destapa. ¿Cómo se ganaba Jadwe al periodista? Era muy buena onda con todos los periodistas, digamos, sus secuaces también tenían una relación muy directa, de informarle todo lo que pasara en FP, de exclusivas. También hubo un periodista, por ejemplo, que en su momento también fue crítico de la gestión de Sergio Jadwe durante el primer año, que intercambiábamos información cuando yo publicaba estos temas en el Son Deportivo, y resulta que después, al año siguiente, este periodista se fue a trabajar con él como asesor directo, digamos. Entonces, era conductas, digamos, mafiosas que fue empoderando todo un ambiente, e insisto, esto además acompañado por los resultados. Y tú sabes que en el fútbol, hoy en día, en un ambiente muy cortoplacista, muy de resultados, todo es número, uno es un producto, la selección ganaba, ganaba Copa América, clasificaba al Mundial. Listo. Gustavo, pero en el momento que tú te empezaste a involucrar más en el tema y en el destape, ¿verdad?, de todas estas denuncias, eso también le salpicó a tu papá. Sí. Y la carrera deportiva de él. Claro. Sí, ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue antes que yo escribiera el libro. Era algo que yo también podía haber contado en el libro, pero no quise, para que no fuera un tema tan personal. Pero efectivamente, cuando yo estaba ya reporteando las primeras denuncias a fines del 2010, hay un representante de jugadores muy ligado a Sergio Jadwe y a Mauricio Echeverri, que es Sergio Morales, que llamó a mi papá para ofrecerle un cargo, trabajo. En ese tiempo mi papá no estaba sin club, estaba cesante, y le hace una propuesta, le dice, ¿le interesa, profe? Mi papá dice, sí, pero ¿cómo no me va a interesar? Sí, pero tenemos un problema. Es que me dicen que ¿cómo le vamos a dar trabajo al papá del periodista que nos está denunciando, que nos está criticando? Y a mí mi papá lo manda a la cresta. Y así es frío. Y de hecho fue algo que me marcó mucho, porque ¿Cómo recuerdo te contó? que ¿Te llamó por teléfono? me llamó por teléfono de inmediato, y me acuerdo todo el escenario. Él estaba en ese momento en la playa, estaba en Guanaqueros cuando recibe esta llamada, y él me llama de inmediato y me dice, mira, no sé qué estás haciendo, interpreto que estás investigando algo, lo único que te voy a pedir es que eso que estás haciendo lo continúes. Y dije, ¿por qué? No. ¿Te queda claro? Sí, perfecto. A los minutos me llama mi mamá y me dice, ¿qué pasó? Y digo, ¿Y sí, ¿por tú qué? súper Mi mamá no dice, entendías nada? creo que nunca había visto a tu papá tan enojado, tan molesto, porque mandó a esta persona a freír monos al África. Y después ya en frío hablando con mi papá, y él me cuenta. Entonces él interpretó que esa llamada podía haberla yo también recibido. En el sentido de, ojo, tu papá está sin trabajo. Claro. A modo de amedrentar. Baja esto y le damos trabajo a tu papá. Y tú te quedas callado. Que eso es básicamente un chantaje. Exacto. Y igual con muchos periodistas hicieron lo mismo, ¿no? No sé, ahí cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato, en fin, pero yo lo que rescato de esto es que es la actitud finalmente de mi papá. O sea, Que perfectamente podría haber aceptado, estaba cesante, sin trabajo, en fin, pero su reacción inmediata fue esa, de llamarme a mí también, de que esto no perjudicara mi trabajo. Ahora, nos perjudicó a los dos, digamos. por cierto. Pero la nobleza de él
de que yo continuara finalmente con mi labor, porque después yo seguí y sabiendo que eso también seguía perjudicando a mi papá, pero en un momento fue bien difícil, porque uno decía, bueno, paro, pero ¿Te lo finalmente cuestionaste? sí, súper. ¿Cuánto tiempo? No sé en cuánto en periodo, pero eran momentos. Perfecto. Eran momentos. ¿Qué ratos? En momentos que yo, por ejemplo, recibía la denuncia, yo decía, la tiro, la tiro. O yo tiraba Twitter, en ese tiempo era como, ahora no tanto, pero en ese tiempo tiraba unos dardos por ahí y decía, lo hago, no lo hago. Y al final yo decía, es que tengo que ser consecuente finalmente con los valores que mi papá también me entregó. Que él me enseñó finalmente a hacer lo que yo estaba haciendo. Y más si contaba con el apoyo de él en circunstancias que eso lo estaba perjudicando. Pero la vida es así. O sea, súper cíclica, a tal nivel que tu papá incluso volvió. Claro. Y las coincidencias. Jadwe arrancó y al mes mi papá tuvo trabajo. De hecho, él es entrenador de fútbol desde los 36 años. Hoy él tiene 60, ¿ya? Y el periodo de mayor tiempo de cesantía fue ese. ¿Coincidencia? Wow. Jadwe arranca y a la semana, al mes, mi papá volvió. ¿Cómo te sentiste tú ahí? Como hijo, como habiendo sido testigo de toda esta situación, que había sido algo ya personal. Sí. Es que nuevamente vuelvo a mi padre, porque cuando arranca Jadwe, ya se destapa todo esto y sabía que ya estaba hasta la masa, yo llamo a mi papá y le cuento. Y su reacción fue así como, pucha, qué lata por el fútbol chileno. Fue así como de decir, y eso también me lo transmitió y yo como que... Y después en el libro, de hecho, mucha gente me preguntó así como, oye, ¿gozaste cuando escribía? Y era como que, ¡guau! Como venganza. Y no lo sentí tan así. Por algo no incluí, por ejemplo... No profitaste de eso, digamos. Y no incluí algunos pasajes en los que yo estaba involucrado y en los que mi papá también estaba involucrado. Después se dio a conocer porque colegas sabían y me lo preguntaron en las presentaciones del libro, digamos. Gustavo Huerta, ¿te gusta la música? No tanto. No soy de escuchar, o sea, me gusta, pero no soy de escuchar y encerrarme y no tengo así como grupo favorito. Escucho música cuando voy en el auto nomás, no soy tan... ¿Y qué pasa cuando vas a una maratón y corres 21K? Sin música. ¿En serio? Sí. Este año corriste la maratón, corriste la media maratón, ¿verdad? Exacto, sí. Que además fue televisada por TVN. Y básicamente te siguieron. Holanda. ¿Cómo fue eso? Igual porque lo puedes hacer, yo lo he hecho, pero los 10K lo puedes hacer, te cansas un poco y está bien. 21. Sí. Y lo que pasa es que, a ver, igual estaba preparado porque iba a correr en un primer momento 42, iba a correr el maratón. Me tuve que cambiar una semana antes de distancia por tema de pega, en fin. Entonces, de verdad que si yo corría el maratón los 42, no, ahí les dije, si me quieren seguir, síganme, pero sin audio, sin micrófono, obvio, sin nada. Pero porque dentro de todo estás trabajando, tienes que estar hablándole a una cámara, a la gente que está esperando. Además que la maratón tuvo súper buena sintonía. Sí, no, le va súper bien. Entonces al final decidimos, ya corro 21 y voy con micrófono y con cámara. Pero insisto, como estaba preparado, no me afectó tanto. No... Igual siempre has estado ligado al deporte, así que tampoco es tanto esfuerzo. Claro, pero sí. Pero es distinto porque mucha gente pregunta ahora, gente fanática del running, claro. En fin. Yo hice toda mi vida deporte en el colegio, pero mucho deporte colectivo. Y no nada de atletismo, claro. Ni fondo, ni velocidad. Jugaba fútbol, obvio. Jugaba tenis, de repente algo individual. Pero en el colegio estaban en voleibol, en balonmano, en todas esas cosas. Pero el correr empezó hace como 1 año, 2 meses. Me retiré del fútbol, que jugué en liga muchos años. Y antes corría 5 kilómetros y terminaba muerto. ¿Ahora? Muerto. Ahora... 8, 10. No, ahora, o sea, entreno la idea... día por medio de correr. Perfecto. Si no corro 10, 12 es como que no entrené. Pero el mensaje, yo le digo a todos me dicen, pero bajé de peso, bueno, siempre fui delgado, pero ahora aún más. Pero yo les digo, ojo, que yo también empecé así, 3 kilómetros, 3, 5, ya muerto, y no me gustaba además. Generalmente al futbolista le carga correr, es totalmente distinto. Sí. Pero... después ya con disciplina, en fin, me picó el bichito y estoy corriendo harto. ¿Y ahora te parece que, a propósito de la convocatoria que tuvo el Maratón de Santiago, te parece que hay más gente que está medio
siempre el ejercicio se va a asociar a la vida saludable, no solo a la comida, evidentemente. ¿Te parece que esto es una moda, llegó para quedarse? Porque esto ya en el mundo es parte del mundo. Sí, sin duda. En Chile, a propósito de los índices de obesidad de los niños, ¿falta más deporte? Sí. ¿Qué pasa con las políticas deportivas, las políticas públicas y con el mismo sistema educacional? Yo creo que igual son proyectos, programas donde la inmediatez es difícil. Yo creo que son a mediano o largo plazo. Yo creo que en el último tiempo se ha invertido harto en deporte, no solamente en el alto rendimiento, sino que también en el deporte masivo, para inculcar estos valores del deporte, la vida sana, y que también tengan que ver con la alimentación. Pero yo creo que vamos mejorando. Sí ha costado, difícil, por los índices de sedentarismo y obesidad son altos, pero yo creo que se va mejorando, y en ese sentido soy muy optimista dentro de lo que uno ve, y no solamente en tu entorno, sino que hay gente que le gusta hacer deporte, salir, y después ya empieza como a proyectarse con otras disciplinas, con otros deportes o con distancias mayores, en fin. Yo creo que hay que seguir nomás, no hay que perder esa talla. ¿Mejorará esto con los Sebastián Keitel, con las Erika Olivera ya en el Congreso? Son personas de experiencia que saben lo que le puede ocurrir, los problemas, los obstáculos, las adversidades que presenta un deportista. Y dentro de esos dos ámbitos, porque insisto, hay que seguir financiando el deporte de alto rendimiento para tener figuras con gran resultado, que los menores, los que vienen de abajo, los quieran imitar y que puedan también seguirlos como ejemplo. Y que finalmente en una maratón de Santiago tengamos en el podio algún chileno. Ojalá. Sería ideal. Gustavo, antes de que terminemos, yo quiero saber tu llegada a Fox. Sí. ¿Cómo fue? Entretenida, porque hay gente que conozco ahí, con la que he compartido también en otros medios. Hasta el momento súper bien, no he tenido ningún inconveniente, donde me he desarrollado, creo, profesionalmente. Claro. Y con mis comentarios nadie me dice, oye, no, baja esto. Y está ahí con tu ex compañero también, Manuel Tesano. Exactamente. Ex compañero mío también. En la radio, ¿no? En la radio, sí. No tengo nadie que me presione, como lo he vivido en 16 años en TVN, donde nadie me ha dicho, oye, ¿sabes qué? No critiques esto, no digas esto otro, tienes que decir esto. Ante ese ámbito, ante ese ambiente laboral, súper sencillo. Ahora, la salida de Manuel Tesano fue media polémica en su momento. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la viste tú desde adentro? Un compañero. Yo creo, claro, que cualquier salida da lata. O sea, obviamente uno está esperando, oye, que pase esto. Nos llevábamos bien en ese ámbito, así que nada, es una lata, digamos. Después ya él sabrá, digamos, con la gente del canal cuáles fueron los argumentos que finalmente provocaron su salida. Pero eso, desgraciadamente el medio está así, uno lo ve con amigos en otros canales. Por cierto. Les pasa eso. ¿Qué te parece el área deportiva de Canal 13 que día a día se va desmantelando? Es que hoy día es muy difícil el deporte en la televisión abierta. Mucha gente reclama y dice, no dan deporte. Hoy día, lamentablemente, la televisión abierta es todo rating, todo. Y uno ve un producto. Entonces, digo que esto pasa no solamente a nivel nacional, es a nivel mundial. Me ha tocado viajar muchas veces a muchos países, y el deporte en la televisión abierta en países de Europa, donde son campeones del mundo en todo, no se da. Está todo centrado en el cable, en nicho, en fin. Entonces cuesta más. Por eso igual yo en el último tiempo valoro lo que está haciendo TVN, de poder dar otros deportes, de transmisión del maratón, que no es fácil, insisto, sobre todo un tema de presupuesto, que cuesta muchos millones de pesos llevar al aire una transmisión deportiva. Muchísimo. Donde hemos dado el triatlón de Pucón, donde una oportunidad dimos el hockey césped, donde hemos dado Copa del Mundo de Gimnasia, donde seguimos dando la Copa Davis, donde el canal se la ha jugado todavía por transmisión de Juegos Panamericanos, de Juegos Olímpicos, que los derechos de transmisión de esos eventos son cada vez más caros. Exacto. Y de 4 años, porque son en periodo de 4 años, estos Juegos Olímpicos Panamericanos, o sea, de un torneo a otro donde pasan 4 años, se paga más de 5 veces lo que pagaste en el último. Claro. Entonces, es casi exponencial. Entonces, así es muy difícil, pero por lo menos se la juegan. Se está ampliando el abanico. Y yo quiero, antes de que continuemos con nuestro tremendo invitado de hoy, quiero dar las gracias a Mattarello, el mejor y original restaurante italiano, ubicado en Príncipe de Gales 6560, Comuna de la Reina, con esta cantidad de cosas que nos dejaron acá. Súper bueno, que tenemos mozzarella,
Sí, que nosotros en comerciales ya comimos un poquito. Y también quiero agradecer al Easton Outlet Mall, el único lugar donde tú puedes encontrar las mejores marcas, por supuesto a precios bajos, ubicado en Buenaventura, Ruta 5 Norte Quilicura. Este regalo, Gustavo Huerta, es para ti. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. De verdad, te pasaste tu tiempo, tus historias, realmente muy entretenido. Espero que lo hayas pasado súper bien. Súper bien. Fantástico. Más que agradecido por Mucho la invitación éxito. y mucho éxito también para ti. Mucho éxito para todo lo que se viene en Fox, lo que se te viene en TVN y mucho éxito también con tu familia. Gracias. Fantástico. Chao. Nuestro invitado de hoy, Gustavo Huerta.